Hola, soy Lilia Castro y te doy la bienvenida a otra cápsula de estadística. En esta lección hablaré de las variables, de sus tipos y escalas de medición. Lo primero es plantearnos, ¿todas las variables son del mismo tipo? La respuesta es no. Y es importante conocer el tipo de variable. Aquí la respuesta la vamos a obtener del planteamiento estadístico. Cuando se tiene un problema de investigación, es decir, hay una laguna en el conocimiento, se requiere para su análisis hacer un planteamiento estadístico. Típicamente en un estudio se plantean varios tipos de variables. Por ejemplo, se tienen variables de predicción, explicativas, de exposición, a las que se les denomina variables independientes. También se cuenta con variables de resultado o respuesta, a las que se les conoce como variables dependientes. Dependiendo del tipo de variable de que se trate, es que se planteará la hipótesis y acorde a ello, también se elegirán las pruebas estadísticas. Es por ello que es importante conocer el tipo de variable con el que vamos a trabajar. Una clasificación de las variables obedece a su naturaleza cualitativa o cuantitativa. La primera permite describir las cualidades de los elementos de la población o muestra. La segunda, en cambio, describe las cantidades de la característica. Un ejemplo de la variable cualitativa sería la nacionalidad o el estado civil. Por otro lado, un ejemplo de variable cuantitativa sería el número de hijos, la edad en años cumplidos, la estatura. Hay otra clasificación de las variables que alude a si estas son discretas o continuas. Las variables discretas están asociadas a conteo, cambian de unidad en unidad y no tienen puntos intermedios. Mientras que las variables continuas están asociadas a medición, cambian de un objeto a otro en forma ininterrumpida. Esto quiere decir que entre dos valores siempre hay un valor intermedio. Por ejemplo, el número de hijos es una variable discreta y el promedio de hijos es una variable continua. En relación con el número de hijos, las respuestas solo pueden tomar valores enteros, incluyendo el cero, pero no podríamos decir que se tiene 1.3 hijos. Se pueden encontrar respuestas como 0 hijos, 3 hijos, 9 hijos. Cuando se habla del promedio, en cambio, se pueden tomar valores intermedios, por ejemplo, 1.3 o 1.34 o 1.345 y así sucesivamente podríamos hablar de un promedio y lo podríamos ir aproximando. Las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Algunas variables discretas provienen de variables de tipo cualitativo. Por ejemplo, la variable enfermo se puede tener como respuesta sí o no. Y esto se puede transformar en un 0 para el caso de la respuesta no y un 1 para el caso de la respuesta sí. Es una variable dicotómica, porque solo toma dos categorías. Pero cuando se codifican en 0 y 1, estas categorías son de naturaleza discreta. Ahora, hablando de medir, ¿qué es medir?
Aquí presento algunas definiciones de medir. La primera refiere que medir significa tipificar, etiquetar, clasificar en diferentes modalidades. La segunda indica que medir es cuantificar a las diferentes formas con las que se presenta una variable. Y finalmente, la tercera nos dice que medir consiste en asignar números o nombres a las modalidades con las que se presentan las características en los fenómenos naturales. Para medir, se utilizan las siguientes escalas de medición: nominal, ordinal, absoluta, de intervalo y de razón. Vamos a revisar algunas de las características de estas escalas. Para una escala nominal, se definen categorías diferentes. Estas deben ser exhaustivas. Esto quiere decir que abarquen a todas las posibles respuestas. Pondré un ejemplo con la finalidad de aclarar estos conceptos. Pensemos que se está definiendo la variable entidad y que todos los participantes son habitantes del país México. La condición de exhaustividad se refiere a que la variable entidad debe considerar a todas las entidades posibles del país. Esto asegura que cualquier participante se encuentre incluido en alguna de las 32 entidades que componen el país. La característica de mutuamente excluyente se refiere a que un valor de una variable solo puede estar en una categoría. Por ejemplo, en la variable entidad, asegurarse que no exista la posibilidad que los participantes del estudio se encuentren en dos entidades simultáneamente. Por ejemplo, un participante no puede pertenecer a San Luis Potosí y a Tabasco de manera simultánea. Debido a que la escala nominal no está asociada a jerarquía, se identifican con nombres y estos son intercambiables. En el ejemplo de la entidad, los nombres de la entidad se pueden manejar en cualquier orden sin alterar la información. Es evidente, por otra parte, que no tiene sentido realizar operaciones aritméticas entre estas. Sinceramente no imagino una operación que tenga sentido entre este tipo de variables. Sería algo tan absurdo como Chihuahua menos Tamaulipas entre Guerrero. Aunque aún no se han visto las medidas de tendencia central y estadísticos descriptivos, voy avanzando y voy diciendo que las de mayor uso para este tipo de escala son las de frecuencia y moda, que veremos en una lección posterior con mucho detalle. Es importante mencionar que medir con una escala nominal es el nivel mínimo de medición. En una escala ordinal, al igual que en la escala nominal, se determina la pertenencia de las unidades a las categorías. Las categorías también deben cumplir con la característica de ser mutuamente excluyentes y exhaustivas. Una diferencia en relación a la escala anterior es que aquí se reconoce un orden entre las categorías. Un ejemplo de variable medida en esta escala es el nivel educativo. Un participante que tiene estudios de primaria se reconoce que pertenece a una categoría inferior a otro que tiene secundaria. Y este, a su vez, pertenece a una categoría inferior que un participante con estudios de licenciatura. Generalmente se utilizan nombres o números para identificar a las categorías, tomando en cuenta el orden que se les ha asignado. Por ejemplo, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Tampoco tiene sentido hacer operaciones aritméticas con ellos y se puede calcular la frecuencia de cada categoría, la mediana y la moda. Como ya he dicho, estas medidas las revisaremos en otra lección más adelante. Cuando la característica que se mide corresponde a un conteo, se utiliza la escala absoluta.
Un ejemplo de este tipo de variables son aquellas que representan el número de algo, como podría ser el número de hijos nacidos vivos, número de dientes obturados, número de fracturas, número de crisis convulsivas en un periodo. Se asignan números enteros, incluyendo al cero, a las unidades de la característica estudiada. Esto es, como respuesta, un participante puede tener asignado el valor 0, que implicaría ausencia. El 0 es fijo y la unidad de medida es fija. Se pueden establecer relaciones de razón entre las magnitudes de las modalidades. Esto se refiere a que la distancia que hay entre un número y otro es la misma. Es decir, la respuesta 2 representa el doble que la respuesta 1 cuando la variable es número de hijos o número de fracturas. Se puede realizar cualquier operación aritmética. Por ejemplo, podríamos hacer el producto de la variable ingreso entre el número de hijos, o el total de kilocalorías entre el número de órganos dentarios perdidos. Ahora, revisemos la escala de intervalo. Esta permite cuantificar el cambio de intensidad de una modalidad a otra, es decir, la distancia entre dos medidas cualesquiera, pero no la magnitud de la intensidad. Se asignan números a las modalidades, pero estos no representan la magnitud, solo sirven para evaluar cambios de intensidad. Una característica que facilita la identificación de la escala es la interpretación del valor 0, ya que en esta escala el 0 y la unidad de medida son arbitrarios y se eligen por conveniencia práctica. Piensa en la temperatura ambiental. Cuando se encuentra el termómetro a 0 grados, no es un indicador que no hace frío ni calor. Con esta escala se pueden realizar sumas o restas con los números. No tiene sentido la división entre dos números o modalidades, pero sí la diferencia. Por ejemplo, si hay una temperatura de 20 grados centígrados, tendremos más calor que si estamos a 10 grados, pero no el doble de calor. No obstante, sí podemos decir que tenemos 10 grados más de temperatura. Cuando una variable es medida en esta escala, se pueden realizar todas las estadísticas paramétricas: media, desviación estándar, coeficiente de variación, entre otras. Finalmente, demos un repaso a la escala de razón. Con esta se pueden realizar cualquier tipo de operación aritmética, establecer relación de razón entre las magnitudes, ya que permite representar cambios graduales en la intensidad de la característica. En esta escala el valor 0 representa ausencia, es fijo y la unidad de medida es arbitraria. Existe un orden entre los valores. Casi cualquier variable que se pueda medir con un instrumento usaría una escala de razón. Por ejemplo, el peso, la estatura, la distancia recorrida por un paciente en un periodo, el volumen de aire que desplaza un cuerpo en un pletismógrafo. Es importante enfatizar en la utilidad de las variables de acuerdo a su escala. Las variables dicotómicas son útiles cuando es del interés del investigador solamente indicar la presencia o ausencia de la característica que se estudia. Por ejemplo, presencia o ausencia de una enfermedad, en cuyo caso podría tener como posibles respuestas a la variable denominada enfermo simplemente la respuesta sí o no. Pero también es útil cuando se tienen solo dos respuestas posibles, como es el caso de la muy frecuente variable sexo. Por otra parte, las variables ordinales permiten jerarquizar, ya que las categorías indican un orden, mientras que con las variables nominales solo clasifico. Las variables en escala absoluta permiten el conteo y las de intervalo o razón permiten la medición. A continuación te presento 3 resúmenes del contenido de esta lección. Repasar y ver la información de distintas maneras
contribuye a reforzar el conocimiento y con el único fin de que se comprenda mejor todo este material, lo vas a encontrar disponible en esta lección.